Les saludo con la hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Una semana especial en la que estaremos recordando aquel sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sacrificio que hoy nosotros no solamente lo recordamos, sino que lo vivimos con un agradecimiento profundo por todo lo que Él hizo. Entregó su vida por usted y por mí. Y durante todos estos días vamos también a recordar aquellas 7 frases, conocidas también como las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, las últimas 7 frases que Él pronunció, las dijo en medio del dolor, en medio de ese sufrimiento, allá en la cruz. Hoy, este día lunes, empezaremos con las primeras palabras de Jesús en la cruz. Y quiero hacer referencia al Evangelio de Juan, capítulo 23, en donde la palabra declara que llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el ungido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dentro de todo esto, podemos apreciar exactamente de todas estas burlas, de todas estas palabras hirientes en medio de ese dolor que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Y lo repetimos. Él decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Según esta narración que acabamos de leer del evangelista Lucas, esta es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y blasfemias. Lo hacen los que pasaban por el camino, como también los jefes o líderes judíos. Mencionaba también allí que los políticos romanos, aún los espectadores, y también uno de los malhechores, que había sido crucificado con él. Pero también aquellos soldados se mofaban y no les importaba el dolor por el que estaba pasando nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo.
Pero allí es precisamente donde Jesús pide a Dios que perdonara a la gente que le estaba dando muerte. Y Dios contestó esa oración al abrir el camino de la salvación, porque la palabra también dice que el velo fue rasgado para poder entrar al lugar santísimo. A pesar del asesinato a Jesús, incluso el oficial romano y todos aquellos testigos, todos aquellos soldados dijeron algo, manifestaron algo. Y está escrito allá en Mateo capítulo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es esto lo lamentable, que en muchas ocasiones uno espera ver un terremoto, que uno espera estar sacudido por las circunstancias, que uno debe estar en algún problema difícil, en donde no hay solución aparente para el hombre, en donde pueda levantar su voz y reconocer y decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mientras tanto, nosotros estamos blasfemando, estamos lastimando, le estamos hiriendo, le estamos crucificando una vez más. Recuerde, estas primeras palabras son relacionadas con el perdón, acción de renunciar a obtener venganza de una ofensa recibida, no guardando rencor ni resentimiento. Esto es lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo, a pesar de recibir tal dolor que Él lo tomó por nuestros pecados. Para Jesús, el perdón es la base de la salvación. Jesús oró por los que se burlaban, por los que le maltrataban, por los que le estaban crucificando. Pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, usted que hoy me está escuchando, le decía, hay que tomar muy en cuenta que para recibir el perdón de Dios, los que le crucificaron, los que nosotros estamos ahora y que adicional seguimos burlándonos, seguimos maltratando, debemos arrepentirnos. ¿Sí? Qué gran ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pero otros hombres, en estas mismas circunstancias, ¿qué estuvieran haciendo? ¿Qué estuviera haciendo usted si es golpeado, maltratado, crucificado? ¿Acaso la reacción no sería de maldecir? Pero no, Jesús nos está mostrando, Jesús pidió perdón para todos los que le estaban crucificando. Y esto incluye a usted y a mí. Recordemos entonces que la ignorancia no es una excusa. De otra manera, Cristo no diría, perdónalos. Tiene que ser perdonados incluso aquellos que no saben lo que hacen. De ahí que sean individualmente culpables. Pero recuerde, aún así, esa ignorancia no le justifica. Esa ignorancia le está dando mejor hoy un rayo de esperanza, porque Dios le está perdonando siempre que usted y yo reconozcamos nuestros pecados, que nosotros podamos arrepentirnos por lo que hemos hecho y por lo que estamos sintiendo.
Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia como hoy también quiere pasar el tiempo de su ignorancia. Pero ahora manda a que todo ser humano en cualquier lugar del mundo que se arrepienta recibirá el perdón de nuestro Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios todopoderoso que entregó a su único Hijo por el perdón de sus pecados y de los míos. Por esto es que la palabra de Dios también pide que nosotros seamos los que estemos dando hoy frutos dignos de arrepentimiento. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo en medio del dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas.